Saludos, bienvenidos a La Quinta Pata, debate. Hoy vamos a hacer un programa, como les había prometido, analizando un poco la información que se tiene respecto del ataque realizado por la coalición liderada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a varias bases o instalaciones en Siria el pasado 14 de abril. Si bien en ese momento hicimos un par de videos comentando la situación, no estaba claro qué había sucedido, cuántos misiles se habían empleado, cuántos habían sido derribados, y la verdad que a la fecha tampoco está claro lo que sucedió, porque como sucedió, valga la redundancia, en el año 2017, cuando Trump ordena el ataque a una base aérea siria, nunca quedó claro cuántos misiles Tomahawk se emplearon, cuántos se perdieron y no dieron en el blanco, si el ejército sirio había derribado alguno o no. En fin, la información no fue clara en ese momento, ni tampoco lo es clara al día de hoy, y con el reciente ataque sucede peor todavía porque hay más países involucrados. Esta vez sí, claramente la defensa aérea siria actuó. Ahora lo que está en discusión es qué tan efectiva fue, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía lo que les decía, todavía no sabe cuántos misiles de crucero empleó la alianza de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Por supuesto está la versión americana, si se quiere, que tiene alguna discrepancia con lo que luego declararon en medios franceses y ingleses, ¿verdad? Entonces no termina de cerrar bien la versión estadounidense y tampoco cierra verdaderamente la versión sirio-rusa o rusa-siria, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es primero analizar un poco las dos versiones de cantidad de misiles y medios empleados para detenerlos, y después evaluar un poco la situación actual y cómo puede seguir este conflicto. Si puede seguir escalando con nuevos ataques estadounidenses, ¿verdad? O este fue un ataque que ya está culminado, si se quiere, la acción, y luego ya veremos en el futuro si nos retrotraemos hace un año que Estados Unidos atacó. Si bien hubo otros ataques puntuales que quizá ahora durante el programa lo traiga a colación, pero no hubo un ataque con misiles crucero, ¿verdad?, como este. Bueno, entonces tenemos que la respuesta de Estados Unidos y los aliados fue en base a un supuesto ataque en la provincia de Homs con armas químicas por parte de Al-Assad, del ejército sirio, ¿verdad? Recordemos que Occidente, o por lo menos muchos países de Occidente, están intentando que de alguna manera Al-Assad deje el poder y haya elecciones sin el partido gobernante de Al-Assad participando. Es una cosa bastante compleja, más allá de la guerra en sí, que ya de por sí es altamente compleja. Bueno, entonces, según las versiones siria-rusa, se emplearon un total de 105 misiles de cruceros, se dispararon hacia Siria, un total de 105 misiles de crucero, que cifra que coincide con la versión estadounidense, esta cifra, ¿eh? Vamos a usar el dibujo esta cifra. 205 misiles de crucero coincide con la cifra
que indicó los aliados, si se quiere, los aliados, ¿verdad? Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, todo lo demás. Porque según Estados Unidos, ahora vamos a ver la versión de ellos, si se quiere, todos los misiles dieron en el blanco. Según los rusos, se dispararon 112 misiles antiaéreos. Todos fueron disparados por el ejército sirio. Las baterías antiaéreas de las fuerzas aeroespaciales rusas que están en las bases rusas de Tartus y Emeinim no dispararon. Ahora vamos a ver qué dijo el Ministerio de Defensa ruso al respecto, por qué no dispararon. Entonces, el sistema Pantsir S-1 disparó 25 misiles, alcanzando a 23 objetivos. Recordemos que todos los objetivos mencionados acá son misiles de crucero. No son, digamos, otro tipo de objetivo como podría ser un cazabombardero o otro. Son todos misiles de crucero de diferentes tipos que ahora lo vamos a ver. La efectividad de este sistema, el Pantsir S-1, 92-93%, según los rusos. Y bueno, con una sencilla cuenta aquí la hacemos, ¿verdad? 25 disparados, 23 alcanzados. El sistema antimisiles Buk disparó 29 misiles, alcanzando 24 objetivos. Otra vez una efectividad altísima para un sistema, bueno, el Pantsir S-1 es un sistema de baja altura y bajo alcance, a diferencia de lo que podría ser el S-300 o el S-400 ruso, que ahora lo vamos a mencionar. 83% de efectividad, entonces, el Buk. El sistema 9K-33 OSA, 11 lanzados, 5 objetivos alcanzados, 45%. El S-125 Pechora, 13 misiles lanzados, 5 objetivos alcanzados, 38% de efectividad. El Strela 10, que es un sistema bastante antiguo, tengo entendido, 60% de efectividad, 5 lanzados, 3 objetivos. El sistema Kavadrat 212Q, 21 misiles lanzados, 11 objetivos alcanzados, 52. Y este dato que llama la atención, el S-200, que es un sistema antiaéreo, que es el sistema antiaéreo base que tiene Siria, descontando los teóricos S-300, que ahora vamos a hablar, lanzó 8 misiles con 0% de efectividad. Este dato me llama la atención, este y este, por ejemplo, porque si bien la efectividad de derribo es muy alta, fíjense en que estamos hablando que de 105, Siria y Rusia dice que derribaron 71 misiles de crucero, algunos de los cuales son de última generación y otros, en general la mayoría, son Tomahawk, ya utilizados en muchas ocasiones, en muchos conflictos por parte de Estados Unidos y sus aliados. Bueno, este es el sistema Pantsir S-1, que tuvo 92% de efectividad. El sistema Buk M1, que tuvo un 83%. El OSA, que tuvo mucho menos, 45%. El Pechora, el Strela 10, el Kavadrat 212Q, el S-200, que tuvo una efectividad verdaderamente paupérrima, 0, no derribó nada. Y después la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no se utilizaron estos sistemas? Que este sistema, ahora vamos a hablar de los que tiene Rusia en Siria, es el sistema antiaéreo más efectivo, si se quiere, o por lo menos el más moderno que en teoría tiene Siria. Digo en teoría porque hubo muchas versiones de que lo tenían
de que estaban y de que no estaban. En el anterior ataque, allá por el 2017, se especuló de que quizás todavía no estaban activados. Por supuesto, todos estos sistemas antiaéreos necesitan una puesta a punto y un entrenamiento. No es que un día lo bajan del barco y al otro día ya están operativos. Necesitan tiempo para estar operativos. Entonces, en ese momento, hace un año atrás, se dijo que quizás todavía no estaban operativos. Bueno, ahora, un año después, tampoco se utilizaron. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Los tiene verdaderamente Siria o ya no los tiene? En los ataques que prácticamente a menudo realiza Israel sobre bases siria, en territorio sirio, so pretexto de estar destruyendo material que se le está transfiriendo desde el ejército sirio a la milicia libanesa Hezbollah. ¿No habrá sido que en esos ataques también destruyeron los sistemas S-300 y por eso Siria no los pudo operar? ¿Será que verdaderamente se operaron y por una decisión táctica o estratégica decidieron no decirlo? ¿No decir que se derribaron misiles de crucero con este sistema misilístico? No lo sabemos y probablemente nadie lo vaya a saber, porque lo que no se dice, a Estados Unidos quizás le convenga decir que no se utilizaron, si es que se utilizaron, y evidentemente si no lo han dicho, a los rusos y a los sirios también. Otro sistema antiaéreo que está en Siria y que no se utilizó nuevamente, digo nuevamente porque en el 2017 tampoco se utilizó, y pasó algo parecido, prácticamente un déjà vu, si no fuera que en ese momento se atacó una sola base, una base aérea, Siria, y ahora se atacaron al menos 3 objetivos. Ahora lo vamos a ver. Digo al menos 3 porque según los rusos se atacaron más de 3. Y según la versión de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, se atacaron 3, ¿verdad? Entonces los S-400 no fueron activados. En realidad nada de la defensa rusa se activó. Ahora vamos a ver qué declararon. La declaración fue muy similar a la hecha ya por el 2017. Lo que pasa que hay una realidad que está empezando a llamar la atención, y es que ante la amenaza del presidente Trump, cuando amenazó por Twitter que iba a bombardear Siria y les dijo y amenazó a los rusos, no a los sirios, dijo prepárate Rusia porque te van a llover o algo así, misiles bonitos, nuevos e inteligentes, algo así. Evidentemente Trump, más allá de lo que opine cada uno de este personaje, de este presidente estadounidense, cumplió con lo que prometió y atacó las bases. Ahora es para un segundo análisis pensar qué tan efectivo fue el ataque, qué tan para la tribuna fue, cuánto minó las capacidades militares sirias. Eso lo vamos a charlar en este programa y probablemente en algún otro. Pero la realidad es que el ataque se llevó a cabo no solo por Estados Unidos, sino también por 2 de sus aliados. Uno, el aliado de toda la vida, como es Gran Bretaña, y otro por Francia. Si bien el presidente francés Macron, luego del ataque, declaró que se le había destruido toda la capacidad de armamento químico al presidente Al-Assad, como dando a entender que ya no tiene más, con lo cual quizás políticamente o para la tribuna geopolítica da a entender que no va a realizar otro ataque. No lo sabemos porque en el Consejo de la ONU, Estados Unidos declaró que estaban todas las cartas sobre la mesa para realizar otro ataque si Siria volvía nuevamente a hacer uso de armamento químico, cosa que en definitiva al día de hoy no se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? Si se utilizó o si no se utilizó. Y si se utilizó, ¿cuánto más tiene Al-Assad después de la destrucción de estos complejos de almacenamiento e investigación de armamento químico? Pero digo, los rusos, luego de la amenaza de Trump de que iba a atacar, declararon que iban a defender a Siria, que se iban a defender a sí mismos y a Siria.
en caso de que un enemigo externo los agrediera. O la realidad es que no lo defendieron. No lo defendieron. Está claro que ningún blanco ruso sufrió ataque, por lo menos no lo sabemos. Entendemos que ninguna de las dos bases más grandes que tiene Rusia en Siria fue atacada. Y entonces los rusos dicen, bueno, ahora vamos a leer lo que dijo el Ministerio de Defensa ruso. Dijo, ninguno de los misiles lanzados por Estados Unidos y sus aliados entró en la zona de responsabilidad de las unidades antimisiles rusas que protegen las instalaciones de Tartus y Emeimin. Esa es la explicación de por qué no actuaron. Pero previo al ataque, Rusia había dicho que iba a defender a su aliado, no lo defendió. Bueno, entonces, para resumir, la versión sirio-rusa, 105 misiles de crucero lanzados, 71 fueron derribados. Efectividad de la defensa antiaérea siria, no rusa, siria, 67%. Esto que da a entender, bueno, que si hubiesen actuado los rusos con los sistemas mucho más modernos que tienen, que de hecho tienen el sistema S-400, que es el último sistema antimisiles que tiene operativo el ejército ruso, iba a decir soviético, perdón, querría decir que ese porcentaje de derribo hubiese sido superior. Se da a entender, ¿no? Se sobreentiende. Llama la atención, por supuesto, Estados Unidos dice que esto no es cierto. Francia y Gran Bretaña dice que esto no es así, que ningún misil de ellos fueron derribados. Llama la atención si esto es mentira, ya que vamos a mentir porque no mentimos bien, ¿por qué eligieron a los S-200, que es el mejor sistema antimisil que tiene Siria, que no es el S-300, que no sabemos si lo tienen o no al final? ¿Por qué eligieron justo ese misil para darle una efectividad de 0%? Ese sistema antimisil. Llama la atención, pero bueno. Bien, entonces, la versión de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, 105 misiles repartidos en 3 objetivos, el centro de investigación en Barsat, una instalación de almacenamiento en Homs y un búnker en Homs también, en la provincia de Homs. Entendemos que un búnker donde debería haber almacenado también armamento químico o materiales para la construcción de armamento químico. ¿Qué dice Estados Unidos, sus aliados? Bueno, para este centro de investigación, ahora vamos a ver un poquito, porque ya les digo, ninguna de las dos informaciones termina de cerrar. Ahora ustedes van a ver por qué. El primer objetivo, el centro de investigación en Barsat, 76 misiles, 57 Tomahawk y 19 de los más nuevos, los JAS-M. 76 misiles de crucero que tienen una media tonelada de TNT por misil. Así que hagan la cuenta de la cantidad de explosivo que se utilizó para este centro de investigación, que ahora lo vamos a ver. El segundo objetivo es una instalación de almacenamiento en Homs, que ya per se, cuando nosotros la veamos, vamos a ver que en el terreno es un lugar mucho más amplio, ¿verdad? Que el centro de investigación, que está todo mucho más visualmente, ahora cuando lo veamos, mucho más concentrado, ¿verdad? Entonces llama la atención, 76 misiles en un lugar mucho más concentrado, 22 en un lugar mucho más amplio. Acá ya se emplearon muchos tipos de misiles, que ahora lo vamos a ver. No se usaron 9 Tomahawk, 8 Storm Shadow, 3 MDCN y 2 Scalp, que los Scalp también son muy nuevos. Creo que es la primera vez que se utilizaron en combate. Y el tercer objetivo, un búnker, también en Homs, de los cuales yo no conseguí fotos de ese ataque, 7 misiles nada más. Bueno, 66, los que más se usaron, 66 misiles de crucero, los ya veteranos Tomahawk,
son misiles que, dependiendo cómo lo miremos, están perdiendo efectividad contra las armas antiaéreas más modernas, pero no lo podemos asegurar, ¿no? Porque llama la atención también que ninguno haya sido derribado, ni uno solo. A diferencia del ataque anterior, de hace un año atrás, donde no queda clara la cantidad de misiles. Según Estados Unidos, al principio eran cerca de 60, después dijeron que eran 20 y pico. Según Rusia eran 59, de los cuales solamente 15, creo, no recuerdo claramente, dieron el blanco, otros no se sabe bien qué pasó. Esta vez nuevamente se usaron 60 y pico misiles, 100% de efectividad según Estados Unidos. No puse las cuentas porque acá no hay nada que calcular, porque todos dieron el blanco. Entonces, 66 misiles de Tomahawk, perdón, estos no lo olvidé sumarlo, 19 nada más eran estos, los modernos, los famosos y bonitos e inteligentes de Trump, son estos. Los HAS-M creo que tuvieron bautismo de fuego. El misil de crucero Storm Shadow ya ha sido utilizado. El misil francés MDCN y el misil balístico Scalp, que fue también la única foto que conseguí, discúlpenme, de este dibujo artístico, también fue la primera vez que fue usado en un combate real, ¿verdad? Bueno, era lo que les quería mostrar. Esta foto es el centro de desarrollo, ¿verdad?, en Barsat. Principalmente, si ustedes ven, se atacaron estos objetivos. Quiero tratar de... Se atacaron estos objetivos. ¿Con cuánto? Con 76 misiles de crucero, según la versión estadounidense. Según los rusos no fueron tantos, porque hubo otros blancos, pero tampoco los rusos lo dieron a conocer, por lo menos hasta la fecha. No dijeron que otros lugares atacaron. Esta es una foto antes, fíjense que en un lugar tan chiquito, 76 misiles de crucero, y verdaderamente quedaron, llama la atención. Bastantes instalaciones, si bien ha sido destruido mucho, llama la atención esto por la cantidad de material explosivo. Fíjense en que si hacemos 500 kilos por 76, se usaron 38.000 kilos de TNT para este lugar. Verdaderamente tendría que haber quedado volatilizado. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Bueno, a las pruebas me remito. En este otro centro se atacaron, si nuevamente vemos, principalmente 4 lugares estancos. Fíjense, no hay restos, esta construcción está prácticamente igual, no fue atacada evidentemente. 4 lugares estancos, ¿con cuánto? Con 22 misiles, un 30% más o menos, podemos decir, de lo utilizado aquí. Y fíjense en los resultados. Estos dos lugares quedaron volatilizados, y no solo volatilizados, sino con llamativos cráteres. Realmente no quedó nada de lo que era esto. Sea lo que haya sido esto, no quedó nada. Y muy parecido a esta especie de hangar o búnker, no sé qué es, que está aquí. Quedaron literalmente volatilizados. Es una diferencia muy llamativa. 22 misiles de crucero, 76 misiles de crucero. Llama la atención. Por eso decía al principio que llama la atención las dos versiones. La rusa, por la gran efectividad del sistema antimisil sirio sin intervención rusa, salvo que los rusos sí hayan intervenido y hayan decidido decir que no. Y que a Estados Unidos le convenga decir, no, nuestros misiles pegaron todos y nada más. No lo sabemos. Pero llama la atención. Esto llama poderosamente la atención, y en los lugares donde he estado mirando las opiniones,
también opinan que es llamativo. Es llamativo. Y no se nota en las zonas aledañas. Yo marqué el ataque acá porque, bueno, acá también, pero esto quedó muy casi completo. No se nota en las zonas aledañas, que decir, bueno, mire, pero en realidad acá o acá explotaron. No, no se nota. Como sí pasó en las fotos satelitales de la base aérea el año pasado. Se veía claramente que había cráteres de explosiones lejos de la base. Lejos de la base. Se notaba evidentemente la falla en ese momento de los misiles Tomahawk, más allá de la cantidad lanzada. Era evidente en la fotografía satelital. Acá no se nota eso. Acá se nota que el lugar donde quisieron atacar, atacaron y que no hubo falla en la zona radial de esta base. Lo que sí llama poderosamente la atención que acá ya se hayan usado 76 misiles y acá 22 de tipos similares, con sendas evidencias contrastantes de destrucción, ¿verdad? Pero bueno, eso desde el punto de vista de lo que se informó, de lo que cada bando se quiere informó respecto del ataque. El Ministerio entonces de Defensa ruso explicó por qué no actuó. Y entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue la historia? ¿Van a atacar nuevamente en el corto plazo, como muchos analistas sugieren, que esto fue un ataque de prueba? ¿Puede haber sido un ataque de prueba? ¿Y que se va a venir un ataque mayor? Bueno, hay opiniones en algunos sitios que dicen que sí, sitios de diferente tipo, ¿verdad? Por ejemplo, este sitio Sputnik que es verdaderamente prorruso. Entonces, bueno, opina que va a haber más ataques sobre Siria, ¿verdad? ¿Por qué Trump decide el ataque? Porque poca gente, pocos analistas o pocas personas que están siguiendo, que le interesa la geopolítica y siguen el movimiento, las declaraciones y el accionar de las diferentes potencias, se tragan el sapo, como decimos por aquí, que ese ataque fue por el supuesto ataque con armas químicas, con una arma química, en definitiva una bomba que se tiró teóricamente en un barrio de Homs, donde los rebeldes moderados, como los llama Occidente, Siria y Rusia los llama terroristas, estaban prácticamente derrotados. Entonces se veía claramente como la bolsa de donde están los rebeldes en ese barrio de Homs, de Duma, estaba menguando día a día. De hecho, justo muy previo al supuesto ataque de armas químicas, digo supuesto porque no puedo dar fe si se realizó o no puedo decir ni que sí ni que no. Previo a eso, la famosa bolsa, como se llama militarmente, cuando las tropas quedan encerradas en un territorio donde no pueden recibir refuerzos ni reaprovisionamiento de tropas aliadas o de un bando aliado, excepto por un puente aéreo, cosa que en la práctica en Siria no se da. Estados Unidos ni ningún país occidental está brindando apoyo vía un puente aéreo a los rebeldes moderados. Entonces, en esa zona, los rebeldes habían quedado en una bolsa, rodeados por el ejército regular sirio y sus aliados, principalmente las milicias de las fuerzas Tigre, las milicias libanesas Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní. Lo cierto que luego esa bolsa estaba partida en 3 mini bolsas, una más grande y 2 más chiquititas. Era evidente que ya era evidente la caída y rendición. De hecho, ya se habían rendido varios grupos de rebeldes moderados en la zona. Habían entregado las armas pesadas y había documento fotográfico y fílmico de los colectivos que se llevaban a los rebeldes y su familia. Acá esta guerra es muy particular, ¿verdad? Para el que no sabe,
tanto el ISIS, los terroristas de ISIS, como los rebeldes moderados, como los kurdos, van migrando con sus familias, no es que van solos a la batalla y después vuelven. Entonces cuando los rebeldes entregan un lugar, se van con su familia también. Bueno, digo, estaban a punto de ser derrotados, a semanas probablemente, a días de esa bolsa quedar reducida a nada, como había pasado en otro frente de batalla en Siria, o casualidad, al Assad se le ocurre, para facilitar las cosas, podríamos decir nosotros, según Estados Unidos, para evitar mayores pérdidas de hombres, de vidas propias de su ejército, que según la versión estadounidense, se había recrudecido la batalla, los últimos rebeldes se habían fortificado demasiado, cosa que no es mentira, porque se descubrieron túneles inmensos con capacidad de movilizar camiones por los túneles y material pesado en los barrios que están cayendo de esta provincia en Siria, ¿no? Pero digo, Estados Unidos dice que es probable que al-Assad, Estados Unidos y los medios occidentales, ¿no? Que al-Assad haya utilizado armamento químico para decir, bueno, hagámosla fácil, no va a pasar nada si utilizo armamento químico, vamos a acelerar esto y no perder tantas tropas que las voy a necesitar en otro frente. Y ahora vamos a ver por qué, más allá que a mí me pueda parecer lógico o no, estas declaraciones tienen algo de real. Ahora vamos a ver por qué. Por eso yo digo, ninguna de las dos versiones terminan de convencer y tampoco podemos asegurar si se usó un armamento químico o no se usó. Lo cierto es que Estados Unidos, Francia e Inglaterra no atacaron, no dieron ese mensaje al mundo en general y a Rusia en particular y quizás a China también, porque se usó armamento químico. O sea, el ataque no es una consecuencia de, en todo caso, se usó como chivo expiatorio. Es decir, bueno, aprovechemos que se usó arma química y ataquemos. Estaban esperando, el plan estaba en la mesa, bueno, aprovechemos a atacar. Demos la señal ahora que se usó. En el caso de haberse usado, ¿verdad? Un pretexto. No un accionar porque se usó, sino un pretexto. Bueno, mira, aprovechemos la situación. Es momento de aprovechar la situación. Por supuesto, cada uno tendrá su opinión, pero lo cierto es que en Siria hay muchas cosas en juego, más allá de la presidencia de al-Assad, más allá de los rebeldes moderados, más allá de la guerra que es harto compleja y que llevaría un programa largo para tratar de entender lo que está sucediendo en Siria. Yo creo que en el pasado creo que es muy difícil encontrar una guerra tan compleja y rebuscada como esta. Pero bueno, perdón, hay un bichito que lo voy a atacar. Bueno, entonces, ¿por qué decidió Trump atacar? Retomo. Disculpen si me fui por las ramas, pero a veces esto es complejo de explicar. Bueno, algunos dicen o se dice normalmente, que todo presidente estadounidense necesita tener al menos una guerra. Que no se puede valorar un presidente que no haya estadounidense, que no haya participado en una guerra. Y si ustedes analizan hacia atrás, todos los presidentes estadounidenses participaron de una guerra de menor o mayor envergadura, ¿verdad? Y hasta la fecha, Trump lo único que hizo, o lo único que había hecho, era el ataque preventivo o a consecuencia de otro ataque químico allá por el 2017. Y ahora ¿verdad? Ahora, algunos dicen que Trump quiere quedar en la historia estadounidense, desea quedar en la historia del pueblo estadounidense, no como un rico que ya lo es, como alguien conocido que ya lo era, o como un excéntrico millonario que llegó a presidente, ¿verdad? No como esto, que en el fondo quizá él lo considere anecdótico, sino como el presidente que lideró una guerra importante, una guerra que quede durante muchos años en el imaginario y en el recuerdo
de Estados Unidos y del mundo. Y hay pocas guerras de este tipo. Yo diría 3. La Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, y después de la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Posterior a Vietnam, si hubo otras guerras, otras intervenciones estadounidenses en el mundo, que las hubo por cantidades, fueron de menor cuantía. Justamente, si ahora la tenemos que rememorar, bueno, sí, nos acordamos de las 2 guerras del Golfo, de Bush padre y Bush hijo, de la invasión en Afganistán, de Libia, de Yugoslavia, y empezamos a encontrar, con Clinton, ¿verdad? Empezamos a encontrar otras guerras, pero ya nos cuesta, y si nos vamos, bueno, Noriega, siempre Estados Unidos ha intervenido en alguna parte, pero ya, por supuesto, la Segunda Guerra se lleva todos los papeles por el heroísmo y que prácticamente se ata el final de la guerra en los 2 frentes, ¿verdad? En el Pacífico y en Occidente, al accionar estadounidense, ¿verdad? Más allá que después, si lo analizamos a fondo, veremos que no es tan así, pero bueno, estadounidense quedó como el que cuando hubo que poner la carne en el asador, la puso y derrotó a Alemania y derrotó a Japón. Después, cada uno sabe o leerá cómo fue verdaderamente, pero bueno, lo cierto es que Estados Unidos jugó un papel, ¿no? Jugó un papel. O sea, la Segunda Guerra se lleva todos los laureles, si quiere. Después tenemos Corea, ya con un resultado un poco agridulce, ¿verdad? Agridulce. No hubo una victoria definitiva, no quedó ese sello estadounidense vencedor del país vencedor, sino todo lo contrario, quedó una guerra que hasta el día de hoy tiene su problemática, ¿verdad? Hemos hecho programas analizando el conflicto de las 2 Coreas. Bueno, ahora se habla que están cerca de una firma de paz, pero la verdad que de allá por el 55 creo que terminó la guerra. Sí, el 55. Las 2 Coreas estaban teóricamente en guerra porque no se había firmado la paz. Se había firmado un tratado de una zona de exclusión militar, el paralelo 38, en fin. No es para analizarlo ahora. Pero digo, la intervención estadounidense no fue definitiva, si bien salvó a Corea del Sur de ser invadida. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, Corea del Sur ya estaba prácticamente derrotada. Es más, creo que si no Estados Unidos no entraba en la guerra cuando entró, en el presente no estaríamos hablando de Corea del Norte y Corea del Sur. Estaríamos hablando de una única Corea comunista, teóricamente, ¿no? Después la tercera, la más cercana en el tiempo, y esa gran espina que tiene estadounidense, esa gran herida que nunca se les termina de cerrar, es la guerra de Vietnam, donde claramente Estados Unidos salió derrotado, ¿verdad? No pudo impedir la invasión de Vietnam del Norte hacia el sur, no pudo impedir lo que en ese momento era el monstruo del comunismo se comiera Vietnam, y salió derrotado de la peor manera, dejando un tendal bueno, busquen los videos de los últimos días del ejército estadounidense. Fue una vergüenza, y es una vergüenza que la trae hasta el presente, ¿verdad? A tal punto que cuando ya militarmente ellos veían que no podían derrotar a Corea del Norte, pero lejos de haber estado derrotado militarmente Estados Unidos, a Vietnam del Norte, después podemos hablar de la guerra de Vietnam, estuvieron a punto de usar armamento nuclear. Es lo único que quería decir. No me quiero alargar sobre la guerra de Vietnam. Entonces, esas son las 3 guerras más simbólicas, las que se llevan el primero, el segundo y el tercer puesto, si se quiere, en importancia en Estados Unidos. Después están las otras. Entonces, ¿quiere Trump entrar a ese podio? ¿Desea? Porque Trump, ¿qué puede querer como presidente? ¿Qué puede querer dejar? ¿El muro con México? El muro con México, sus diatribas por Twitter. ¿Tiene un deseo
de pasar a la posteridad como el presidente de Estados Unidos, que lideró una de las guerras más importantes de la historia de Estados Unidos? ¿Y cuál sería la guerra más importante con Siria? Yo creo que no. Siria en este momento, yo creo que está verdaderamente a merced de quien quiera invadirla. Y ahora vamos, no sé cuánto tiempo llevo de programa, creo que llevo bastante, sí, llevo mucho. Pero digo, Siria en este momento no es rival para ninguna invasión estadounidense, excepto que Rusia decida defenderla, cosa que militarmente yo creo que no lo va a hacer. Estoy casi seguro que si Occidente desearía hacer una operación militar en Siria, Rusia se haría a un costado. Quizás me equivoque, el tiempo me dará una razón, pero no creo que Rusia se involucre en una guerra en Siria contra el aparato militar estadounidense a la hora de invadir y poner 200.000 soldados en 15 días en un país. No tiene sentido y solo recaería en una guerra nuclear. Y Rusia no sé si estaría dispuesto a entrar en un conflicto nuclear por Siria, no por su país, por Siria. Como supongo que tampoco lo haría Estados Unidos si Rusia el día de mañana invadiría, no sé, Irak, por decir otro país, ¿no? Pero digo, a Trump, ¿lo dejaría en ese podio del presidente con la guerra, una de las guerras más importantes a su espalda, por invadir Siria? No. ¿Por invadir Corea del Norte? Sí, no lo sé. Sería una guerra desgastante militarmente, es un territorio hostil, se quiere, muy parecido en parte a lo que fue Vietnam, territorio y una guerra convencional no sería rápida. Está bien que Estados Unidos utilizaría como fuerza de choque, si se quiere, al ejército de Corea del Sur, pero bueno, esa guerra como que se les desdibujó a Trump, porque las Coreas ahora se están acercando y parecía cuando más parecía que ya se venía el ataque de Trump a Corea del Norte, Corea del Sur, y el presidente dijo, no, espere señor, espere que nosotros no estamos tan de acuerdo con esto. Y se pinchó un poco ese tema. De hecho, se pinchó a tal punto que ayer leía la noticia de que se está hablando de paz, de finalmente firmar la paz entre las dos Coreas. ¿Qué nos queda? Nos queda Irán, también un país hostil, un país que tiene un ejército, por lo menos en los papeles, grande y medianamente potente, comparado con los últimos ejércitos con los que se enfrentó Estados Unidos, ¿verdad? Los últimos países a los que Estados Unidos invadió. En los papeles es un país que sería duro invadirlo por tierra, convencionalmente, sin utilización de armamento nuclear. Irán, a diferencia de Corea del Norte, es más permeable al uso de algún tipo de armamento acotado militar. No está en el patio trasero de ninguna de las potencias. Corea del Norte está en el patio trasero de China y a China no le causaría ninguna gracia, y en Rusia también, ¿verdad? Es vecino de Rusia también. A ninguna de las dos potencias le causaba mucha gracia que Estados Unidos tirara un par de bombas atómicas en Corea del Norte. En Irán es aliado de Rusia, una alianza, no son aliados de toda la vida, pero digo, es un lugar donde, bueno, si se tira una bomba atómica, o dos o tres, más si son de estas para destruir, que tienen un radio muy acotado de acción, estas mini bombas atómicas, bueno, ya le digo, no, Irán no está en el patio trasero de ninguna de las potencias. ¿Será Irán el deseo de Trump? Perdonen, ¿o será algo más? ¿O será que Trump está deseando una guerra ya mayor todavía, que verdaderamente quede en la historia? ¿Y quién serían los dos probables candidatos a esta guerra? ¿Y Rusia o China? Y a los dos los está provocando de manera, digamos, alternando la provocación. A Rusia con
con las medidas económicas que toma en su contra, con la diatriba y la provocación, porque verdaderamente decir por Twitter, prepárate Rusia que te van a llover misiles, es una provocación hacia Rusia completa. Vendiéndole armamento a Ucrania, metiéndose ahí en el patio trasero de Rusia con Ucrania, digo, y en China con el tema del famoso mar meridional, con el hecho del acercamiento a Taiwán. Bueno, los está provocando, ¿no? Los está provocando. ¿Está buscando una guerra con alguna de las dos potencias? Bueno, con China sería probable pensar en una guerra acotada, convencional. Sería probable pensar. Con Rusia es muy poco probable. Es muy poco probable que con Rusia, si Estados Unidos decide enfrentarla directamente, por más que el lugar sea un lugar acotado, es muy poco probable que no se escale a una guerra atómica. Bueno, y de ahí en adelante cada uno diseña su propia aventura. Esto con respecto a Trump y Occidente. Pero ahora hay otro jugador clave. Y el otro jugador clave es Siria misma. Siria misma. ¿Qué está jugando Siria si usó armamento químico? Y si no lo usó, ¿por qué no se defendió más humildemente, si se quiere, de cara a Occidente? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué Siria tiene que apoyar la rodilla? Y bueno, tiene que apoyar la rodilla porque Siria tiene un enemigo que no es Trump. Ustedes me van a decir Israel, tampoco. Siria tiene un enemigo que se puede quedar con gran parte de su territorio para siempre, o por lo menos durante mucho tiempo, que es Turquía. Turquía es el mayor enemigo de Siria en este momento. Entonces, que Siria se deje atacar, probablemente nunca lo hubiese podido evitar, ¿no? Pero se deje atacar y minar su capacidad bélica, ya de por sí minada terriblemente por esta desgastante guerra, es un paso endeble hacia la futura guerra que va a tener que enfrentar casi con seguridad con Turquía, porque Turquía no va a dejar los territorios que tomó, so pretexto de enfrentar a los grupos terroristas kurdos que para Estados Unidos, que forma parte de la OTAN, que la que es miembro también Turquía, no son terroristas, sino que están combatiendo al ISIS, y entonces hay un gran territorio en el norte, en el noreste de Siria, tomado por los kurdos, que se lo fue ganando al ISIS, no tanto al ejército sirio, sino al ISIS. El ISIS ahora está verdaderamente menguado en Siria, en esta zona, con los límites con Irak, queda el último bastión importante, si se quiere, del ISIS en Siria, y algún reducto muy chiquitito, en las zonas desérticas. Turquía ha invadido abiertamente Siria, so pretexto de combatir a los kurdos, pero la invadió, y no se sabe cuándo se va a ir. Y de hecho, si nos tomamos al pie de la letra algunas declaraciones de miembros importantes del gobierno turco, no se piensan ir. El territorio conquistado no va a ser devuelto. Después, bueno, hay charlas del presidente turco con Rusia y con Irán, y hay caritas sonrientes, pero si leemos la letra chica. Y sin embargo, Israel, que está en guerra teórica también con Siria, porque nunca firmaron la paz de la última guerra que tuvieron, creo que fue Jordania, Irak, Siria y Egipto con Israel, todos firmaron la paz, menos Siria, que se negó a firmar. El presidente Al-Assad padre. Entonces Israel está en guerra teórica. Bueno, Israel no es ningún bebé de pecho, no vamos a defender a Israel, ¿verdad?
en realidad la mayoría de los ataques que realiza sobre el territorio sirio es generalmente para destruir armamento o tecnología que se le traspasa a las milicias sirias de Hezbollah, salvo alguna que otra cosa. Por ejemplo, si en algún combate del ejército sirio contra cualquier rebelde en las zonas cercanas a los altos de Golán o a territorio sirio, alguna salva cae en territorio israelita, cae, Israel automáticamente ataca a unidades sirias. No importa, no pregunta de quién era la bala, si era de un terrorista moderado, si era del ISIS, no le importa. Ellos atacan normalmente en represalia al ejército, normalmente no siempre, en represalia al ejército de Damasco, ¿verdad? Al ejército sirio. Cosa que tampoco me parece tan alocada, ¿no? No tiene por qué Israel preguntar quién tiró la bala, o de quién era esa salva que cayó en territorio propio, o en territorio de los controlados por Israel, que fueron tomados a Siria luego de la guerra, ¿verdad? Israel no dice que son propios, pero tampoco los devuelve a Siria. Pero, a diferencia de lo que muchos piensan, no es el enemigo. Israel no tiene una intención, por lo menos abierta, de invadir Siria. Sí, de vez en cuando, de bombardearla. Y máxime cuando están operando los dos enemigos mayores que tiene Israel en este momento, que es la milicia siria Hezbollah y las tropas de la Guardia Revolucionaria iraní. Yo creo que sí, Israel no previó, los políticos israelitas, hebreos, no previeron que la locura de Siria iba a llevar a que gran parte o parte de las milicias o de la Guardia Revolucionaria iraní estuviera operando prácticamente en su patio trasero, si se quiere el término, ¿no? O sea, Irán, que es un enemigo medianamente lejano de Israel, que se amenaza, que Israel no quiere que desarrolle misiles, por el hecho de que la puede atacar, ahora está acá, ahora está operando acá, a la vuelta, si se quiere, enfrente, llamémoslo, de Israel. Y eso no le gusta. Entonces ha atacado varias veces ya a bases controladas por la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Sobre pretexto de qué? Bueno, de que lo pueden hacer. Que lo pueden hacer y que Irán, si bien desde el punto de vista de la diatriba amenaza, no sé cuántas ganas tiene de provocar seriamente a Israel, porque bueno, si a cualquier país le atacan una base, como mínimo devolvería el favor, supongo. Y Irán no lo ha hecho. Y sus bases aéreas y sus bases de operaciones están, digo aéreas porque ocupó una base aérea, no es porque tenga aviones cazas propios, creo, en Siria. Creo que no. Bueno, gente, se me hizo largo el programa. Es un tema complejo. Quería hacer así un panorama bastante general de los bandos involucrados, de lo que se dijo del ataque y los motivos, y tocar por arriba un poco cómo es la situación de Siria. Al día de hoy queda mucho por hablar, pero se va a hacer un programa larguísimo. Así que si les interesa el tema, me lo dejan en la caja de comentarios y prepararé un programa un poco más completo respecto de la situación actual de la guerra, de los bandos intervinientes y bueno, hacia dónde está yendo todo. Los dejo y hasta el próximo video de La Quinta Pata de Banda. Gracias.